Hay muchas personas que dicen que no creen en Dios y bueno, incluso hay unos que han dejado de creer según ellos porque Él no se presenta, Él no se deja ver y dicen, si Dios existe, entonces ¿por qué Él no se ha presentado al mundo y no se hace visible para que no hayan tantas divisiones en el mundo? Bueno, quiero decirle que hace 2000 años Él se presentó, Él vino a esta tierra y en forma de humano, y o sea que Dios se ha mostrado a la humanidad y dice la palabra de Dios que Él es la imagen del Dios invisible. Esto nos dice en Colosenses capítulo 1 versículo 15, que Él es la imagen. Dijo alguien por ahí, miré alguna imagen por las redes sociales, dijo, lo grandioso no es que el hombre haya pisado la luna, sino que, sino que el Hijo de Dios haya pisado la tierra y haya estado con los humanos. Recordemos que Jesús es Dios encarnado. Entonces, ¿qué pasó cuando Él vino? Multitudes lo veían, muchos vieron el rostro de Jesucristo. Él hacía milagros, cosas que para la humanidad es imposible hacerlas, cosas sobrenaturales que no tienen una explicación científica. Él resucitaba muertos, hacía ver a los ciegos. El mar, cuando estaba embravecido, Él lo calmaba, Él lo hacía callar. Los mudos hablaban y tantas cosas que se dieron. Incluso le secó una higuera. Él le dio la orden para que aquella higuera se secara, o sea, un árbol. Los vientos se calmaban, se hacía invisible en medio de las personas. E incluso hay un pasaje donde dice la Biblia que le puso la oreja a alguien, ahí nomasito se la pegó. Y todas estas cosas se vieron en su momento cuando Jesucristo estuvo en esta tierra. Pero ¿qué creen que pasó? Muchos creyeron, dice la palabra de Dios, pero con otras personas no fue lo mismo, sino que otros no creyeron, endurecieron su corazón. Y ellos vieron todo lo que Jesús hacía y en vez de adorarle, en vez de creer en Él, blasfemaban y decían cuantas cosas y se negaron rotundamente a creer. Otros creyeron, pero el detalle está que no solamente creyeron, el problema fue que ellos se negaron a rendirse a Él, endurecieron su corazón, dice la Biblia, y quizás por vergüenza, por ego, o quizás por no abandonar su vida pecaminosa, no quisieron rendir su vida a Jesucristo en ese momento, entonces por eso le negaron. Entonces la pregunta sería en este caso, ¿qué pasaría si Jesús o si Dios se presentara nuevamente en el tiempo en que estamos, en pleno siglo XXI? Bien, pasaría exactamente lo mismo que pasó cuando Jesucristo estuvo en esta tierra. ¿Qué pasó? Lo que ya les dije, unos creyeron y otros no. Y un ejemplo de eso, al rico, yo creo que ustedes ya saben la historia del rico y Lázaro cuando este estaba en el infierno, y que el rico no creyó en su momento, cuando le predicaban la ley de Moisés, cuando a él le hablaban de esto y escuchaba hablar de que había un Dios y cuáles eran sus leyes morales que él dictaba en ese momento. Entonces, ¿qué pasó con este varón? Dice que ya una vez estando en el infierno, le pedía de todo corazón a Abraham, que estaba ahí, ¿verdad?, que lo estaba mirando, y le decía, envía a Lázaro para que predique o para que le hable a mis hermanos, porque tenía 5 hermanos, para que le hablen de este lugar de tormenta y no quiero que ellos vengan aquí. Y le dijo a Abraham, no, le dijo, ellos no van a creer, aunque un muerto resucitara, aunque un muerto se levantara de la tumba, no van a creer. Entonces eso pasaría hoy en día, aunque Jesús viniera aquí, muchos no creerían, pero bienaventurados los que sí creen y los que sí creerán. Le dijo Jesús en su momento a Tomás, le dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces, bienaventurados aquellos que creemos y aún no hemos visto a Jesús. Todavía no lo hemos visto cara a cara, pero sí creemos en Él.
¿Por qué razón creemos en Él? Bueno, una, porque Él nos ha hablado muchas veces por medio de su palabra. Él ha tocado nuestros corazones y el Espíritu Santo pues nos ha convencido de quiénes somos en realidad. Mucha gente hoy sigue viendo milagros, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios transforma personas en todo el mundo. Y aún así ellos deciden, por su propia cuenta, no creer en el Señor. Pero ¿sabe cuál es la promesa más grande? La promesa más grande que nosotros como cristianos tenemos es que un día le veremos cara a cara. Él ha prometido que va a venir por su iglesia, por su pueblo, por aquellos que creen en Él, por aquellos que le aman, dice su palabra. Y es por eso que debemos de estar confiados, que no nos preocupemos si le hemos visto. Quizás nosotros no andamos detrás de milagros, quizás nosotros no andamos detrás de señales, sino que andamos nosotros detrás de su palabra, de lo que dice su palabra, de que lo que nos dicta a nosotros, y lo creemos de todo corazón. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que su palabra es real. Bueno, ¿por qué lo creemos? Porque el Espíritu Santo nos ha convencido a nosotros de quiénes somos sin Cristo y de quiénes somos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para esas personas que no creen hoy en día y que se siguen negando a creer, o que quizás a otros no se les ha predicado el Evangelio y por esta razón ellos ignoran el Evangelio? Vean, lo que podemos hacer nosotros es orar por ellos, orar para que ellos se conviertan a Cristo y seguir predicando el mensaje de la palabra de Dios, que a eso Dios nos ha mandado a nosotros. Predicar sin ningún temor. Quizás en su momento vamos a ser rechazados por algunas personas, pero debemos de hacerlo, y dice la palabra del Señor que quien se encarga de convencer a las personas del pecado es el Espíritu Santo. Así que esta es la corta reflexión que les dejo en esta hora. Le pido que se suscriba a mi canal y que le dé like. Bendiciones.